Imagina un mundo donde las historias no se escriben, sino que se susurran de generación en generación. Así funcionaba la tradición oral. Relatos, leyendas y saberes pasaban de boca en boca, tejiendo la identidad de un pueblo. Pero, ¿qué ocurre cuando el miedo y el poder deciden silenciar esas voces? Hoy exploramos cómo la quema de libros rompió ese ciclo y dejó cicatrices invisibles en nuestra memoria colectiva. La tradición oral era mucho más que cuentos para dormir. Era la enciclopedia viva de cada comunidad. Medicina, leyes, genealogías y hasta advertencias sobre peligros naturales. Cuando los libros comenzaron a sustituir la palabra hablada, parecía un avance. Pero la quema de libros, lejos de ser solo un acto físico, fue un ataque directo a la memoria y la identidad de los pueblos. ¿Por qué tanto miedo a las palabras? En la Edad Media, la quema de libros era una herramienta de control. No solo se destruían textos, sino también la confianza en la palabra transmitida. Los guardianes del poder temían que las historias orales, imposibles de controlar, encendieran rebeliones o preservaran ideas prohibidas. Así, al quemar libros, también se sembraba la desconfianza en los narradores y se rompía el lazo entre generaciones. ¿Quién decide qué merece ser recordado? La Inquisición en España llevó la quema de libros a otro nivel. No solo se perseguían herejías escritas, sino también las historias que circulaban en secreto. Muchas familias escondían relatos prohibidos en canciones, refranes o juegos infantiles. Pero el miedo a la denuncia hizo que muchas voces callaran para siempre. Así, la memoria colectiva empezó a llenarse de huecos, de silencios impuestos por el terror. ¿Cuántas historias se perdieron para siempre? En América Latina, la llegada de los conquistadores trajo consigo la destrucción sistemática de códices y relatos indígenas. Los conquistadores sabían que, al borrar la memoria escrita y oral, podían dominar más fácilmente a los pueblos. Los códices mayas y aztecas ardieron, pero también se persiguió a los sabios y narradores. El resultado: culturas enteras quedaron mutiladas, obligadas a reconstruir su historia a partir de fragmentos y recuerdos dispersos. La quema de libros no solo destruyó palabras, sino también la confianza en la memoria oral. Las personas empezaron a dudar de sus propios recuerdos y de los relatos de sus mayores. El miedo a equivocarse o a ser castigados por contar mal una historia hizo que muchas tradiciones se diluyeran. Así, la memoria colectiva se fragmentó y lo que antes era un río de saberes se convirtió en pequeños arroyos aislados. En el siglo XX, regímenes totalitarios como el nazismo y el franquismo repitieron la historia. Quemaron libros, persiguieron a narradores y reescribieron el pasado. Pero esta vez, la tecnología permitió que el olvido fuera aún más profundo. La radio y la prensa controladas por el Estado sustituyeron la voz de los abuelos. La memoria colectiva se llenó de versiones oficiales, y lo que no se podía decir simplemente dejó de existir. La ruptura con la tradición oral no fue solo una consecuencia de la quema de libros, sino también una estrategia para controlar el futuro. Al eliminar relatos incómodos, los poderosos podían moldear la identidad de las nuevas generaciones. Sin historias alternativas, la gente aceptaba la versión oficial como única verdad. Así, la memoria colectiva se convirtió en un campo de batalla donde el silencio era la mayor victoria del poder. Pero la memoria es terca. Incluso en los peores momentos,
siempre hubo quienes arriesgaron todo para salvar una historia, un poema, una canción. En la clandestinidad, las palabras prohibidas sobrevivieron en cartas, susurros y símbolos secretos. Estas pequeñas resistencias mantuvieron viva la llama de la tradición oral, demostrando que la memoria colectiva no puede ser borrada tan fácilmente, aunque sí puede quedar herida para siempre. Hoy, en la era digital, la memoria colectiva enfrenta nuevos desafíos. La sobreabundancia de información y la velocidad de las redes sociales pueden hacer que las historias importantes se pierdan entre miles de datos irrelevantes. Además, la censura digital y la manipulación de algoritmos pueden silenciar voces incómodas. Estamos repitiendo, de otra forma, la misma ruptura con la tradición oral que provocó la quema de libros. Recuperar la tradición oral no significa rechazar los libros o la tecnología, sino aprender a escuchar y valorar las voces que no siempre aparecen en los registros oficiales. Las historias de los abuelos, los relatos de los barrios y las leyendas urbanas son piezas clave para reconstruir una memoria colectiva más rica y diversa. Solo así podremos evitar que el olvido impuesto por la quema de libros se repita en nuevas formas. La memoria colectiva es como un mosaico. Cada historia, por pequeña que sea, aporta un color único. Cuando se queman libros o se silencian voces, ese mosaico pierde piezas irreemplazables. Por eso, es urgente proteger y difundir las historias que aún sobreviven, antes de que desaparezcan para siempre. La próxima vez que escuches un relato antiguo, piensa, ¿qué parte de nuestra memoria estás ayudando a salvar? Y si te dijera que cada vez que olvidas una historia, contribuyes a la quema invisible de libros, la memoria colectiva no solo depende de grandes acontecimientos, sino de los pequeños gestos cotidianos, una canción, un refrán, una anécdota familiar. Recuperar y compartir estas historias es un acto de resistencia contra el olvido. ¿Estás dispuesto a ser guardián de la memoria o dejarás que el silencio gane? La historia nos enseña que la quema de libros no solo destruye el pasado, sino que condiciona el futuro. Hoy, más que nunca, necesitamos proteger la memoria colectiva de nuevas formas de censura y olvido. Escucha, pregunta, comparte, porque cada historia rescatada es una victoria contra el silencio. No dejes que la próxima generación herede un mundo sin memoria. El momento de actuar es ahora. ¿Te unes a la resistencia?